¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Abre tus ojos, cambia tu mundo, el espacio de comparticipación para hablar de los temas de actualidad. Un tema de actualidad siempre, siempre en el siglo XXI es el VIH. El VIH es un tema en el que afortunadamente la sociedad cada vez más tomamos conciencia, cada vez más vamos dejando fuera información equivocada, emocional, muchas veces, y vamos teniendo información segura y certera sobre qué sí es, sabemos qué no es. Sabemos qué tipo de tratamiento se puede acudir, pero todavía hay muchas cosas que no se saben, se ignoran, y en Comparticipación creemos que es importante para a promover la genuina dignidad humana de las personas y tener políticas públicas en salud, en convivencia, en educación. Es muy importante saber qué sí es y qué no es este tema. Para hablar sobre ello, tenemos a la doctora Alicia Estela López Romo, médico internista, infectóloga, catedrática en la Universidad de Monterrey. Doctora Alicia, qué gusto que estés con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Ayúdanos a saber qué es lo que se tiene que saber, qué es lo que tú desde tu experiencia, tú sabes que tenemos que saber sobre el VIH. Bueno, pues primero, nuevamente gracias por la invitación. Es una enfermedad que, pues bueno, ya tenemos un par de décadas viéndola, tratándola, y desde mi perspectiva y desde que yo estaba en la parte de formación como médico internista e infectóloga, pues es una de las enfermedades en las cuales ha venido evolucionando de manera favorable, ¿no? Nosotros en ocasiones nos quedamos desafortunadamente con las imágenes o con las ideas de lo que se presentaba en esta enfermedad por allá de los 80s o de los 90s, ¿no? Cuando el tener o el vivir con esta enfermedad era sinónimo de muerte. Afortunadamente ya no es así y está muy lejos de esa realidad que se vivió hace un par de décadas. Las personas que viven en la actualidad con VIH son personas que tienen una vida normal, ¿verdad? Que toman un tratamiento y que las condiciones de vida son similares a una persona que no tiene o que no vive con VIH, pues con la diferencia de que están en un tratamiento, ¿no? Eh, Hablando, por ejemplo, de cuando yo estaba en la residencia de infectología, que fue hace unos años, pues la realidad es que los tratamientos son diferentes a lo que utilizábamos en esa época, ¿no? Y otros colegas que a lo mejor se graduaron un par de años antes que yo, o maestros que tuve durante la residencia, pues tienen una experiencia completamente diferente, o mejor dicho, pues sí, unas vivencias completamente diferentes con estos pacientes, ¿no? Desafortunadamente sigue habiendo un estigma muy importante, que es algo que yo creo que todo lo que nos dedicamos a las enfermedades infecciosas es uno como de nuestras propias también como luchas personales, por así decirlo, es por terminar con este estigma que existe y ver que la realidad es que es muy diferente a lo que mucha gente vivió o vio hace un par de décadas o años inclusive, ¿no? Sabemos que es una enfermedad de transmisión sexual y que, bueno, se puede transmitir de igual manera, que es la forma más común. La transmisión sexual es una enfermedad que puede afectar a mucha gente. Antes se creía que nada más a ciertas poblaciones, a hombres que tienen sexo con hombres, a ciertas personas que desempeñaban ciertas labores, trabajo sexual, etcétera, pero la realidad es que no. Cualquier persona que tiene actividad sexual, pues tiene ese riesgo al ser una enfermedad de transmisión sexual, la transmisión de madre a hijo durante el embarazo, o también al compartir agujas, por ejemplo, en personas que usan algunas drogas o medicamentos intravenosos o transfusiones, que ahorita la realidad es que, pues con tanta seguridad en la medicina transfusional, pues ya es extremadamente raro que eso suceda, entonces siendo la transmisión sexual la forma más común de transmisión de la enfermedad. La realidad es que me ha tocado ver a veces en la consulta pacientes que desafortunadamente pues son tratados de manera pues bastante complicada, inclusive dentro de sus familias, ¿no? Que dicen es que no puedes comer con los mismos platos o tomar del mismo vaso o usar la misma toalla al bañarte, etcétera. La realidad es que no. O sea, si no estamos en esos tres formas de transmisión de la enfermedad,
de ninguna otra manera puede haber una transmisión, ¿verdad? Entonces, eso sí dejarlo muy claro. Las estadísticas en la actualidad pues son bastante claras. Todavía sigue habiendo casos de transmisión, todavía sigue habiendo diagnóstico de manera importante, pero también yo creo a lo que he visto y a lo que hemos visto en lo publicado, que también hay una conciencia mucho más grande en la población y ya la gente que se conoce con un riesgo se acerca a hacerse una prueba, ¿no? En ocasiones los pacientes los diagnosticábamos ya cuando la enfermedad había evolucionado pues de ya varios meses o años, ya en etapas muy avanzadas, cuando pues la realidad es que ya veíamos, además de la enfermedad, veíamos otras infecciones oportunistas, neumonías, diarrea, pacientes con una pérdida de peso muy importante, que ya es mucho más complejo su tratamiento, porque ya no estamos lidiando solamente con el VIH o SIDA en esas etapas, sino también con otras infecciones o enfermedades oportunistas que complican muchísimo la evolución. Y en la actualidad es frecuente que veamos en la consulta aquellos pacientes que de manera voluntaria o a través de algunas campañas con pruebas rápidas o que ellos mismos se acercan a hacerse una prueba en algún laboratorio, hospital específicamente, pues ya llegan ellos con una prueba positiva a la consulta, ¿verdad? Ya en ese momento se facilita muchísimo el iniciar el tratamiento. De igual manera, te digo, es frecuente que ya tengamos esa conciencia y la gente misma se acerca a hacerse las pruebas y es mucho más sencillo. Pero desafortunadamente, pues todavía sigue pasando que vemos esas etapas ya muy avanzadas y muy complejas, ¿no? Me ha tocado ver pacientes que dicen, híjole, pues me tienen estudiando 3, 4 meses por un síndrome consultivo, pérdida de peso, diarrea crónica, fiebre, etcétera, ¿verdad? O algunas otras enfermedades que dices, tú, híjole, ¿por qué a nadie se le ocurrió pedirle una prueba de VIH si ya visitó 15, 20 médicos diferentes, ¿no? Y les han dado 1000 tratamientos, ya han gastado en muchas otras pruebas, pero nadie les sugirió hacerse una prueba de VIH, nadie le preguntó si se había hecho una prueba antes, ¿no? Entonces, en ese caso, pues ya se hace el diagnóstico y ya evaluamos, damos tratamiento y demás, ¿verdad? Pero sí creo que la parte también médica, específicamente fuera de los que nos dedicamos a enfermedades infecciosas, también ha tomado un poquito de conciencia en solicitar la prueba a aquellos pacientes en los cuales se sospecha que pudiera tener o que tiene un factor de riesgo específico, pero sí, no nada más en la población que se acerca a tomarla, a hacerse la prueba, sino también en aquellos médicos, pero creo que todavía falta. Ya no deberíamos en esas alturas de ver esos pacientes en enfermedad en etapas ya tan avanzadas, ¿no? Finalmente, el tratamiento, afortunadamente, pues ha venido evolucionando de manera pues muy favorable a través del tiempo. Hace años tomaban los pacientes muchísimos medicamentos, ¿no? Y finalmente eran terapias muy complejas en las cuales se veían los efectos secundarios en el físico de las personas. Entonces se podía decir, digo, a mí no me tocó esa época específicamente que yo recuerde, que decían, bueno, ese paciente o esa persona ese paciente tiene VIH, ¿no? Vive con VIH porque tenía ciertas facciones en su fenotipo o físicamente de efectos secundarios de los medicamentos que ahorita pues ya no lo vemos, ¿no? Se han venido simplificando de tomar 6, 7 tabletas al día, por ejemplo, o más, pues ya hay tratamientos que están simplificados a una sola tableta al día, ¿no? Hace tiempo se esperaba, el VIH es una infección que ataca células específicas dentro del organismo que se encargan de defendernos de otras, o sea, de enfermedades o de infecciones que en el ambiente, ¿no? Estos famosos linfocitos CD4. Entonces, si no damos un tratamiento, los linfocitos empiezan a caer y estamos expuestos o susceptibles a otras infecciones que llamamos oportunistas porque se aprovechan de este bajón de la inmunidad. Entonces, a lo que iba es que el tratamiento pues se enfoca en desarmar, por así decirlo, el virus, recordando que no hay una cura al día de hoy, es un tratamiento que controla la enfermedad y que la mantiene, por así decirlo, dormida.
o el virus desarmado, es como yo les digo a los pacientes, para que esas células pues no empiecen a disminuir y a mantener a la persona estable dentro de su enfermedad, ¿no? Entonces, esos tratamientos, cuando los empezamos de manera temprana, estas complicaciones, pues no las vemos de manera rápida o de manera, durante la evolución de la enfermedad. Una cosa que sucedía hace tiempo, por ejemplo, era que se esperaban a que estos linfocitos bajaran de cierto nivel para empezar el tratamiento, cosa muy diferente que hace un par de años se vio que ya todos los pacientes que tuvieron una prueba positiva y un diagnóstico ya confirmado, pues había que iniciar tratamiento de manera inmediata, ¿no? O sea, diagnóstico, tratamiento, diagnóstico, tratamiento. La mayoría de las veces puedes iniciar el tratamiento de manera inmediata prácticamente cuando es el diagnóstico. En otras ocasiones, por ejemplo, pacientes muy avanzados, sí hay que buscar algunas otras cosas antes de iniciar el tratamiento, ¿verdad? Sospechamos alguna coinfección o alguna otra cosa. Y esto se ha visto que pues mejora y a los pacientes les va mucho mejor cuando iniciamos el tratamiento en el momento del diagnóstico. Recordemos que el tratamiento pues es gratuito para todas las personas que viven con VIH a través de sus instituciones de salud, ¿verdad? De los Seguro Social o Secretaría de Salud y tienen la verdad que los programas bastante buenos y hacen que el paciente esté apegado a su tratamiento, ¿verdad? Las guías que tenemos ahorita de inicio de tratamiento antirretroviral pues son muy similares a lo que utilizan otros países de primer mundo también. O sea, tenemos un tratamiento muy bueno aquí en nuestro país. Claro. Entonces, y para irnos poniendo al corriente, sobre todo para las personas que es la primera vez que van pasando de un conocimiento pues más emocional, tradicional sobre el VIH y el SIDA, lo que nos estás diciendo, es una enfermedad, es una enfermedad que se contagia, es una enfermedad que se puede contagiar, de lo que nos platicas, Así principalmente por actividad sexual, es correcto. sea hombre-mujer o entre dos hombres. Exactamente. No es nada más de hombre a hombre, puede pasar de hombre a No. mujer, es por actividad Exactamente. sexual. Cualquier persona que tenga actividad sexual tiene riesgo. Ok, sí, una de las dos partes tiene, ya es portadora, o sea, o ya vive con el Exacto. VIH. Es una enfermedad, se transmite principalmente por vía sexual o por madre-hijo. Ujú. O sea, si la madre ya vive con VIH, pues se lo puede transmitir al hijo. Y también dices que por transfusión sanguínea o por agujas en situaciones pues de riesgo, ¿no? Pero Exacto. que de ordinario, pues ya con los medios de salud que hay ahora, ¿no? También nos comentabas algo muy interesante que aquí soy yo el que quisiera que enfatizarlo más y que también nos ayude, o sea, para que a todo el mundo nos quede claro. Claro, no se contagia con un beso, no se contagia por el aire, no se contagia, vamos, por la vista, no se contagia porque vivan en tu casa, porque te dé la mano, porque trabajas con él o con ella. Mm. No es lepra, ¿sí? No. Una persona que vive con VIH no es una persona, no, perdón, es que así se vivía o así se detiene. Es una Exacto. situación de pánico, ¿no? De pánico. Exacto. O sea, entonces, si quieres, tengo algunos comentarios más, pero si quieres ahorita ayudarnos más a entender que, por ejemplo, que es una enfermedad de un virus, entonces no es una Exacto. bacteria, no te tomas, no dices, no, me da miedo, entonces yo me tomo antibióticos y ya con eso no necesito ir al No, doctor. Sí, ese no. tipo de, que es un virus, no es una bacteria y por tanto, y cómo sí se contagia, pero sobre todo, cómo no se contagia. O sea, por qué hay una dignidad humana y una vida muy importante para las personas que viven con VIH que no se les debe de privar de ella. Exacto, es como comentabas, como bien comentabas, es una infección viral, ¿verdad? Que se descubrió hace varias décadas. Los virus no tienen un tratamiento, vaya, los antibióticos que nosotros o sea, consumimos normalmente para infecciones bacterianas no sirven contra los virus en general y menos con el virus de la inmunodeficiencia humana o VIH, que tiene una estructura muy particular
que hace que el tratamiento sea igual, pues muy específico, ¿no? Los antivirales que existen para otros virus como COVID, influenza, pues no tienen ninguna actividad específicamente por la estructura viral del virus de la inmunodeficiencia humana. La transmisión, como bien comentabas, pues son esas tres formas, ¿no? O sea, la actividad sexual, tener relaciones con una persona que tiene la enfermedad y que no está en tratamiento o la infección no está controlada. Eso es importante porque la persona que tiene, perdón, la persona que vive con VIH y que está en tratamiento y que está indetectable, que ahorita igual platicamos un poquito más qué significa esto indetectable, no transmite la enfermedad. Entonces, la persona que puede transmitirla a otra persona es una persona que vive con VIH y que no está en tratamiento, ¿verdad? Bueno, que no La, esté en un tratamiento en un nivel indetectable, porque puede estar exactamente, en un en un nivel tratamiento que no haya detectable. sido. Exactamente, o que esté en una falla, por ejemplo. La segunda es la mujer embarazada ¿Ok? que no está en tratamiento y que lo puede transmitir la enfermedad a el bebé que trae en su pancita, específicamente durante el nacimiento, o sea, el último trimestre es el más peligroso, durante el nacimiento, trabajo de parto o durante la lactancia, ¿verdad? Siempre y cuando no esté en tratamiento. Si la mujer embarazada está en tratamiento y está indetectable, pues obviamente el riesgo pues es significativamente muy diferente a que si no estuviera en tratamiento, ¿verdad? Por eso normativamente se les hace una prueba de VIH, por lo menos a las mujeres embarazadas durante cada embarazo. Y si tiene riesgo de contagio, por ejemplo, o sea, durante su embarazo, se le puede repetir las veces que el ginecólogo lo considere necesario, ¿verdad? Entonces, por eso esa es una de las pruebas que se les hace a todas las mujeres como parte de su control prenatal durante el embarazo. Y como bien comentabas, aquellos pacientes que, por ejemplo, transfusiones sanguíneas, que ahorita la realidad es que con las pruebas que existen para tamizar o para hacerles esos famosos screenings a los donadores y a las donaciones de sangre o productos derivados, pues la realidad es que eso ya no sucede. Aquellas personas que utilizan, por ejemplo, drogas o medicamentos intravenosos, específicamente drogas, personas que tienen esta adicción a ciertos medicamentos o drogas, etcétera, intravenosas en ocasiones tienden a compartir o a rehusar las agujas de otras personas. Entonces, este también es un riesgo importante, ¿verdad? Entonces, también hay casos documentados de esta vía de transmisión. La más frecuente por estas que comentamos es la vía sexual, independientemente, ¿verdad? Si es entre personas, hombre que tiene sexo con hombre o con mujer, además. Sin embargo, como bien comentas, o sea, vivir con alguien que vive con VIH, abrazarlo, dormir con esa persona, comer del mismo plato, tomar del mismo vaso, trabajar con alguien de cerca, inclusive alguien que sea personal de salud. Me refiero a médicos, enfermeras o demás que atiendan a otro paciente y que ellos vivan con la enfermedad, pues no es una forma en la que se pueda transmitir para nada. Y esto es bien importante conocerlo porque muchas de las experiencias que en ocasiones me han platicado a mí algunos pacientes van específicamente a este tipo de situaciones que vienen sobre todo desde el desconocimiento, ¿no? O sea, de que dicen, híjole, es que en mi casa me hacen comer en platos desechables o utilizar vasos desechables, cubiertos desechables por un riesgo de transmisión, pues no, o sea, lejos está, ¿verdad?, de ocasionarnos algún problema en ese sentido, pero viene sobre todo desde el desconocimiento, por eso es importante saber que fuera de estas vías de transmisión que comentamos, todo lo demás, pues no va a pasar nada, ¿verdad? Y bien, y creo que ya quedó muy claro para todos los que estamos escuchando cómo no se contagia y por tanto, una persona que vive con VIH es una persona que puede vivir en tu casa, puede estar no tienes, un padre de familia no tiene por qué correr a su hijo o a su hija porque sea por, este, no es eso. Ahora, ¿qué, qué relación hay entre VIH y SIDA? Es prácticamente, la VIH significa virus de la inmunodeficiencia humana, es el nombre del virus o de la etiología, de la causa de la enfermedad. Y SIDA ya es un síndrome ya específicamente con, como pues, el síndrome son ya los signos o síntomas de pues de la enfermedad en sí. O sea, no son, por así decirlo, sinónimos, sino es una forma de presentación, es la evolución de la enfermedad
sin un tratamiento. Como comentaba previamente, este virus lo que hace es atacar, por decirlo muy coloquialmente, a los linfocitos CD4 que se encargan de defendernos de muchos virus, bacterias, parásitos, hongos con los que nosotros convivimos día con día y no nos enfermamos, ¿verdad? Pero el momento que este virus ataca a estas células en específico y baja nuestra inmunidad, esos bacterias, virus, parásitos, hongos a los que nos exponemos todos los días pueden causarnos realmente un problema y aprovecharse de esa baja de defensas, por eso se les llama infecciones oportunistas, ¿no? Y ya cuando se presentan estas infecciones oportunistas o enfermedades oportunistas, ya se le puede llamar SIDA o síndrome de inmunodeficiencia adquirida. ¿Por qué? Porque ya tenemos nuestras defensas bajas, ya estos microorganismos se pueden aprovechar de esta situación o de esta oportunidad y ocasionarnos además una infección extra o una infección que nos puede poner en una situación, pues francamente, de vida o muerte, porque son infecciones que pueden terminar con la vida de la persona que las padece. Antes, entre el momento que hay la transmisión de la enfermedad o del VIH hasta que evoluciona al síndrome o al síndrome de inmunodeficiencia adquirida, pues pueden pasar muchos años, ¿verdad? O en ocasiones no se diagnostica hasta que estamos ya en esta etapa avanzada que, como comentaba, complica más la forma del tratamiento y el pronóstico del paciente. ¿Qué significa? Que le va mejor a una persona que se diagnostica en las primeras etapas de la enfermedad que alguien que está en esta etapa del síndrome de inmunodeficiencia adquirida o de SIDA, que es la parte ya avanzada de la enfermedad. Entonces, por eso la insistencia en hacer un diagnóstico oportuno, porque el paciente diagnosticado de manera temprana, pues obviamente le va a ir mucho mejor que aquel paciente que se diagnostica de manera tardía. A ver, tuvimos un corte. Bueno, aquí entonces, por lo que nos estás describiendo, parte de lo que como sociedad tenemos que saber asumir, no ver con malos ojos, no tiene nada de raro, no tiene nada de malo, es que ante la posibilidad de llegar a contraer el virus, el VIH, por una serie de relaciones sexuales, pues por una parte, si alguien ha tenido más de una pareja sexual, o si tuvo su iniciación sexual en la juventud y luego ya llegó a una relación estable, o bien, pues tu pareja estable antes a lo mejor tuvo otra, pues uno podría haber llegado a contraerlo y no saberlo, ¿verdad? Exacto. Entonces, ¿cómo nos puedes ayudar a entender mejor por qué es tan importante que no sea extraño el poderse hacer una prueba de VIH? Sí, justo como platicábamos al inicio, al ser una enfermedad de transmisión sexual, toda persona que tiene una vida sexual activa tiene ese riesgo. Nos decía un maestro, y lo he repetido yo con algunos alumnos de medicina, ¿no? Dice, bueno, pues si te subes a un coche, pues tienes el riesgo de chocar, ¿no? De tener un accidente. Puede ser con una sola vez o puede ser con muchas veces que te hayas subido a un automóvil. Entonces, lo mismo sucede. Una persona que tiene vida sexual activa tiene un riesgo, ¿verdad? Obviamente ese riesgo aumenta si tenemos más parejas o si tenemos una relación de riesgo, me refiero a donde no se utilice, por ejemplo, un método como un preservativo, por ejemplo, donde evitamos a través del uso de preservativos muchas enfermedades de transmisión sexual, embarazo y demás, ¿no? Entonces, en ocasiones hace tiempo, ¿verdad? Se decía, bueno, pues es que la enfermedad es exclusiva de cierta población, es exclusiva de la gente que tiene múltiples parejas sexuales y la realidad es que no, ¿verdad? O sea, cada vez afortunadamente hemos visto que hay menos estigma o menos o sea, menos como barreras de las mismas personas o inclusive de la misma gente que trabajamos en salud para solicitarle una prueba a los pacientes, ¿verdad? Me sucedía, ¿no? Digo, ¿y por qué no le pediste una prueba de VIH? Le comentaba a un colega, me dice, no, pero pues es que, pues no creo que tenga.
ah, caray, pues ¿por qué no crees que tenga, verdad? O sea, si realmente, si se le, no sé, se le hizo el interrogatorio correcto, si la persona realmente, platicó, ¿verdad? Al momento del interrogatorio o al momento de hacer la historia clínica, sus antecedentes, ¿no? De exposición, no sé, mil cosas que pueden suceder, pues realmente, como te comento, o sea, se deberían de hacer a las personas que tenemos una sospecha, ¿verdad? Y aquellas personas que tienen un riesgo, pues con más razón. El SIDA, de lo que también nos comentabas hace un momento, o más bien, el VIH, la enfermedad que produce sería quedarse sin defensas. Lo voy a simplificar mucho, como Sí, aterrizando. O sí, sea, no sí, es que te enfermas de lo que te morirías o te podrías morir, sino que te enfermas de no poderte defender de algo que te puede quitar la vida. Es lo que es estoy correcto. entendiendo. Es correcto. O sea, el virus lo que hace es debilitar tu inmunidad, específicamente con estos linfocitos CD4. Entonces, nosotros todos los días estamos expuestos a muchas cosas, ¿no? Y nuestras defensas o nuestra inmunidad nos defiende de que tengamos un proceso infeccioso, ¿verdad? Al exponernos a lo que hay en el ambiente. La persona que vive con VIH y no está en tratamiento y evoluciona su enfermedad a través del tiempo, sucede esto, que baja la inmunidad y no tiene esa capacidad de defenderse contra estos microorganismos, bacterias, virus, parásitos, hongos, con lo que nos exponemos todos los días. Entonces, realmente lo que te lleva a una evolución tórpida o lo que te pudiera llevar a fallecer, pues son estas enfermedades o infecciones oportunistas, ¿verdad? De las que te expones y te enfermas, ¿verdad? Y realmente son en ocasiones difíciles de tratar, ¿verdad? Y con un sistema inmunológico abatido, pues todavía lo complica más el poder salir de estas infecciones. Y puede ser de cualquier tipo. Voy a decir algo que te produciría a una persona con su sistema inmune maduro, normal, a lo mejor una faringitis o algo así, que te pudiera llevar a una meningitis. O sea, Sí, ajá, exactamente. Por ejemplo, algún cuadro de una infección que a lo mejor te ocasionaría a ti una diarrea de 2 días que solita se te va a quitar, pues o una persona que tiene las defensas abatidas, una persona que tiene este síndrome de inmunodeficiencia adquirida, lo puede llevar al hospital y puede obviamente evolucionar de manera pues muy mala, ¿no? Tórpidamente. Entonces, eso, o enfermedades que a lo mejor a ti, por ejemplo, exponerse a un hongo en específico que puede ser en el ambiente, pues tú ni en cuenta, ¿eh? Porque tu inmunidad a lo mejor si se topó con ese hongo, pues lo sacó y tú ni cuenta te diste, ¿no? Pero una persona que tiene en ese momento sus defensas tan bajas, secundario al VIH, pues obviamente va a llegar al hospital y obviamente puede estar en la terapia intensiva y puede llegar a fallecer, por eso que a ti no te ocasionó ningún problema, ¿verdad? Entonces, de verdad es que pasa, o sea, se bajan las defensas tanto que es lo mismo que nos sucede, por ejemplo, por ponerlo así comparativamente, con un paciente que trasplantamos, un paciente que un trasplante de médula, un trasplante de riñón, un paciente que está en quimioterapia por un cáncer, porque también hay específicos, cánceres específicos se asocian o que aparecen en pacientes también con síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿no? Entonces, sí es la verdad muy complejo de manejar estas infecciones y enfermedades oportunistas del paciente con SIDA. claro. Ahora, con mayor razón, todo lo que nos has dicho a lo largo de la conversación, mucho más tiene sentido. Una detección oportuna y un tratamiento temprano pueden hacer que una persona tenga una vida perfectamente normal. Totalmente, totalmente. Exacto. El tratamiento oportuno ha venido a totalmente revolucionar a las personas que viven con VIH. Hace años hubo un estudio muy grande que vino totalmente también a cambiar el tratamiento, ¿verdad? Antes el tratamiento, pues bueno, hay que visitar a tu médico cada cierto tiempo, exámenes de laboratorio, las personas vivían de manera, su vida pues normal, ¿verdad? Salvo con el tratamiento y los cuidados específicos que se da del seguimiento, porque hay que darle un seguimiento al paciente que está en tratamiento. Pero finalmente se vio en ese estudio hace años que el paciente que estaba en tratamiento y que estaba indetectable no podía transmitir la enfermedad.
Indetectable es una palabra que escuchan frecuentemente las personas que viven con VIH y que están en tratamiento, que significa que para la prueba que te mide la cantidad de copias del virus que hay por mililitro de sangre, pues no te la puede detectar. Y esto en palabras así muy aterrizadas y coloquiales es que el virus está desarmado por completo, ¿verdad? Y que no hay una replicación y esto hace que la inmunidad o tus células estén estables, o sea, no las va a destruir o bajar y también toda esta evolución, que la enfermedad no evolucione hasta llegar al SIDA, ¿no? Entonces, esto ha venido a cambiar completamente cómo se trata, o sea, ha venido a cambiar y sobre todo a ver la importancia del tratamiento, porque una persona que está indetectable no puede transmitir la enfermedad. ¿Qué significa? Que si yo tengo VIH y mi pareja no tiene VIH y yo estoy indetectable, pues no la puedo, o sea, no la puedo transmitir, ¿no? O si yo soy una mujer que vive con VIH y estoy en tratamiento y estoy embarazada, pues no voy a transmitir la enfermedad a mi bebé, ¿ok? Entonces, esto ha venido pues a revolucionar completamente cómo, comparado con hace algunos años, cómo veíamos, ¿no? El tratamiento y justamente esto es la importancia de, bueno, hacer un diagnóstico y dar un tratamiento, empezar un tratamiento y llegar a indetectable y mantener esa indetectabilidad en la prueba, que esto es prácticamente siendo muy cumplidos con el tratamiento. Yo le digo a los pacientes, hay que tomarte tu medicamento todos los días, no todos los días, sin que se te olvide, estar yendo a tu consulta con tu médico tratante, estar revisando tus exámenes de laboratorio, cómo están tus linfocitos, cómo está tu carga viral, cómo está tu... Y pues en esa visita médica de los pacientes, pues también les revisamos todo, ¿no? Cómo está tu glucosa, cómo está tu colesterol, y demás. Y eso también hace que uno tenga un contacto pues muy cercano con nuestros pacientes, ¿no? Incluso son pacientes que mejoran mucho su calidad de vida porque o sea, les revisamos, por ejemplo, cómo está su perfil de lípidos, entonces, oye, estás colesterol elevado, pues hay que hacer ejercicio, o sea, entonces sí es gente que se apega mucho y cambia también su estilo de vida. Me ha tocado con algunos pacientes que inclusive han mejorado mucho sus hábitos alimenticios y todo a raíz Qué bueno. del inicio del tratamiento, ¿no? Como parte de una atención, le llamamos pues integral, ¿no? Claro. Y como comentábamos también del tratamiento, pues antes era muy complejo, eran muchas tabletas, ahorita la realidad es que los de primer inicio son la mayoría de una sola tableta al día y bueno, también ha habido muchísima investigación en VIH, lo cual hace que tratamientos se simplifiquen, ¿no? O sea, que sean ahora tratamientos inyectables, por ejemplo, entonces ya no tienes que tomar la pastilla todos los días, sino inyectarte una vez al mes, una vez cada mes, etcétera, depende, que esos ahorita todavía no los tenemos disponibles en México, yo creo que no debe de tardar en Claro. estar el tratamiento aquí, y el famoso PrEP, ¿no? Que es esta medicamento también, que son antirretrovirales que tomas como una prevención para adquirir la enfermedad y que también de alguna manera se ha visto que hay unas opciones también que son inyectables que muy seguramente en algún momento estarán ya también en nuestro país. Y eso es lo interesante, ¿no? Que hay muchísima investigación y hay muchísima gente que ha dedicado prácticamente su vida y conozco muchos infectólogos que están prácticamente dedicados al estudio de la enfermedad y al estar en contacto con las personas que viven con VIH y no solamente en la parte física o en la parte del tratamiento médico, sino también en la parte emocional y en la parte de combatir el estigma y de combatir todo esto que mucha gente que habla, pues como comentamos, del desconocimiento, ¿no? Y justo también de tener ese acceso a las pruebas para cualquier persona, porque a veces, oye, ¿dónde me hago una prueba? ¿Cuánto cuesta? Hay pruebas rápidas, por ejemplo, sirven, no sirven, si tengo un resultado positivo, ¿a dónde voy? Etcétera. Esa parte también de la educación de la población también es súper importante, ¿verdad? Porque en ocasiones, bueno, podemos platicar ahorita contigo y con tu público de, bueno, pues hacer la prueba, bueno, pues ¿a dónde voy? ¿Qué tipo de prueba me hago? Si sale positiva, ¿con quién voy? Si sale negativa, ¿es confiable o no es confiable? ¿Dónde voy por el tratamiento? Etcétera. Esas cosas que también creo que se les debe de dar pues mucha difusión en ese sentido, ¿no? Para que haya conciencia de lo que se necesita. Ahora, confirmando también algo, entonces es
una vez que hay un positivo, hay un diagnóstico positivo, la enfermedad, al menos hasta ahora, 2024, no desaparece. No, no hay un tratamiento hasta el día de hoy que sea curativo. Es un tratamiento que controla la enfermedad. Ok. Y por tanto, entonces siempre se vive con VIH y se va a tener una vida muy plena, muy normal, Ujú. siempre y cuando exista el tratamiento que cada vez es más sencillo, pero sí requiere la responsabilidad personal al final. Bueno, y Exacto, con los demás, o con uno y con los demás, ¿no? exacto, Para eso. Así es, ese es el escenario donde estamos ahorita. exacto. Ujú. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias, doctora Alicia. No sé si hay algo que tú quisieras añadir, si alguien tiene alguna duda, dónde te puede escribir y te agradecemos mucho que nos No, ayudes. muchas gracias por la invitación. Creo que esto es un tema que hay muchísimo donde le podemos sacar provecho, ¿verdad? Desde la parte también médica, como la parte de investigación de todo lo que viene. Todo, siempre hay nuevas noticias de tratamientos, de diagnóstico, de lo que viene en camino. Hay mucha gente que trabaja específicamente en esto. Y pues bueno, lo que se necesiten, yo aquí estoy al pendiente. Mucha gente en contacto con gente, con estudiantes, con algunos otros médicos a través de Twitter. Mi Twitter es @AliciaELR. Y pues ahí estoy para cualquier duda. Ahí realmente en Twitter o X ahora se ha hecho toda una comunidad de soporte, ¿verdad? Y de donde leemos muchas cosas y muchas cosas se publican este, eh, artículos, investigaciones, cosas con datos pues muy fidedignos, porque ahorita en la red de repente te encuentras mucha información que no es tan buena específicamente en este tema, pero bueno, ahí me pueden encontrar. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias. Ojalá que esto ayude a que, por una parte, las personas que viven con VIH encuentren una sociedad que, conociendo mejor, pueda también reconocer y acoger mejor a la dignidad humana de las personas que viven con VIH y también a que las personas que ya saben que viven o están en riesgo o existe la posibilidad que vivan con VIH, que por una parte acudan al diagnóstico, que lleven responsablemente su tratamiento médico, que no le tengan miedo al acompañamiento psicológico, seguramente Totalmente. hace falta, y también que vayamos construyendo una política pública que permita atender a los que ya lo tienen y prevenir que pueda extenderse a quienes no estén contagiados o que no tengan la enfermedad. Muchísimas gracias, doctora Alicia. Esto fue Abre tus ojos, cambia tu mundo, donde hablamos sobre el VIH. Gracias.